Hola, bienvenidos a Interpretación de Gráficas. Aquí lo que vamos a hacer es construir gráficas de velocidad a partir de gráficas de posición. Además vamos a construir gráficas de posición a partir de gráficas de velocidad. Vamos a empezar con los primeros. El primer paso sería encontrar la gráfica de velocidad a partir de una gráfica de posición. Tengamos este ejemplo. En este ejemplo se presenta la posición de la partícula en función del tiempo. ¿Qué es lo que sabemos con respecto a esta gráfica? Lo que sabemos es que la pendiente de una recta tangente a la gráfica en un tiempo dado representa la velocidad instantánea en ese tiempo. Es decir, si yo tengo la gráfica y tengo un tiempo dado, t1 por ejemplo, si yo grafico una recta tangente en la gráfica en t1, yo sé que la pendiente es la velocidad en t igual a 1. Esa sería una cosa que sabemos. También sabemos que el tiempo en que la pendiente de la recta tangente es 0, es decir, una recta horizontal, entonces la velocidad es 0 en ese tiempo. Veamos nuestra gráfica. En t igual a 16 segundos observamos que la recta tangente es horizontal. Eso significa que su pendiente es 0. Al tener pendiente 0, significa entonces que la velocidad instantánea en 16 segundos es igual a 0. La partícula en ese momento está en reposo, es decir, instantáneamente está en reposo. También sabemos que el intervalo en el que las rectas tangentes tengan pendientes positivas, la velocidad en ese intervalo es positiva. Observen que, en este caso, desde 0 hasta 16 segundos, la pendiente es positiva. En todo el intervalo, esa pendiente es positiva. Llega a ser 0 la pendiente en t igual a 16 segundos. También sabemos que el intervalo en que las rectas tangentes tengan una pendiente negativa, la velocidad es negativa. Veamos aquí. En nuestra gráfica de posición observamos que de 16 segundos en adelante, hasta toda la información que tengamos, hasta la observación que tengamos, en este caso tenemos rectas tangentes que sus pendientes son negativas. Esto significa que la velocidad es negativa. Entonces, hasta el momento tenemos que la velocidad es positiva de 0 a 16 segundos. La velocidad es 0 en t igual a 16 segundos y la velocidad es negativa en 16 segundos en adelante. ¿Qué más sabemos? La velocidad tiene un valor positivo en t igual a 0. Observemos eso. Si observamos esto, nosotros tenemos que en t igual a 0, la pendiente de la recta tangente es positiva. Entonces la velocidad inicial es positiva. La velocidad empieza a decrecer desde t igual a 0 hasta llegar a 0 en t igual a 16. ¿Se fijan que en la gráfica de posición la recta tangente, su pendiente va decreciendo? Eso significa entonces que la velocidad va decreciendo hasta llegar a t igual a 16, donde es 0. Y también sabemos que después de t igual a 16, la velocidad es negativa y empieza a aumentar negativamente, pero aumenta, el valor absoluto aumenta, aunque es valores negativos, hasta el último momento en que observamos esa partícula. Entonces, todo eso sabemos. Sabemos que la partícula en t igual a 0 tiene velocidad positiva, decrece su velocidad hasta llegar a 0 en t igual a 16 segundos. A partir de ahí empieza a aumentar su velocidad en dirección contraria, es decir, su velocidad negativa en dirección contraria aumenta su velocidad hasta que la dejamos de observar. Con esto es suficiente información para poder graficar en forma cualitativa la velocidad de la partícula en función del tiempo. Aquí se observan, la velocidad inicial es positiva, decrece hasta llegar a ser 0 y luego aumenta negativamente esa velocidad, es decir, en dirección opuesta. Bueno, esta gráfica fue una gráfica sencilla. Veamos esta gráfica de posición que es un poco más complicada. En este caso hay muchos intervalos en donde va a cambiar esa velocidad. Esa es la gráfica de posición que vamos a analizar. Entonces, los máximos y mínimos de la gráfica de posición, ¿qué son? Bueno, recordemos, en un máximo lo que tenemos es una recta tangente en ese tiempo que es horizontal. En un mínimo, la recta tangente también es horizontal. Eso significa entonces que la velocidad es 0. En los máximos y mínimos, ¿sí? En este caso son 3, dos máximos y un mínimo, tenemos que la velocidad es igual a 0 en ese tiempo específico. Eso es importante saberlo. Entonces tenemos dos máximos, t igual a 1 y t igual a 10 segundos, y un mínimo en t igual a 5 segundos aproximadamente. Entonces aquí lo vuelvo a poner, es un máximo
en t igual a 1, en t igual a 10 segundos hay otro máximo y un mínimo aproximadamente en 5 segundos. La velocidad inicial es positiva, también sabemos. Veamos, en efecto, en t igual a 0, si yo trazo una recta tangente en la gráfica, me queda una recta que tiene una tangente positiva. Eso significa que la velocidad es positiva, inicial. También sabemos que la velocidad es positiva de 0 a 1 segundo. Si yo agarro el intervalo de 0 a 1 segundo, observen cómo la velocidad va decreciendo, pero sigue siendo positiva hasta llegar a 0 en t igual a 1 segundo. Entonces, en todo el intervalo de 0 a 1 segundo, la velocidad es positiva. La velocidad es negativa de 1 a 5 segundos. Si observamos en la gráfica, tenemos que de 1 a 5 segundos, ¿sí?, la velocidad es negativa. Se fijan que la posición cambia de ser positiva a negativa. Eso no importa finalmente para la pendiente de la recta tangente. La recta tangente es negativa en todo el intervalo de 1 a 5 segundos. Al llegar a 5 segundos, recuerden, la velocidad llega a ser 0. Y observen cómo también esa velocidad en t igual a 1 es 0, empieza a aumentar negativamente y luego empieza a disminuir hasta llegar a ser 0 también. La velocidad es positiva de t igual a 5 a t igual a 10 segundos. En este otro intervalo tenemos que la velocidad es positiva en todo ese intervalo, desde 5 segundos hasta 10 segundos. La velocidad es negativa de t igual a 10 segundos en adelante. A partir de 10 segundos la velocidad se vuelve negativa y va aumentando. Entonces, con esa información es suficiente para construir la gráfica de velocidad, y esta sería una gráfica cualitativa, en donde nosotros a la hora de hacerlo en un cuaderno, ¿sí?, nos va a salir un poco más cualitativa que esta. No van a tener en el eje vertical los valores de velocidad. En este caso se hizo con un software de gráficas, pero la gráfica finalmente, ¿sí?, uno la puede hacer con la información que tenemos de manera cualitativa. Bueno, hasta el momento vimos cómo hacer una gráfica de velocidad a partir de una gráfica de posición. Otra de los objetivos de este tema es hacer lo inverso. Es decir, si yo tengo una gráfica de velocidad, como la que tengo en este momento, quiero saber cómo es la gráfica de posición. Tenemos que hacer un análisis, ¿sí?, en donde podamos encontrar esa gráfica de posición. ¿Qué sabemos? Los tiempos en los que la velocidad es 0 son tiempos en que la posición o es un máximo o es un mínimo. ¿Recuerdan? Si tenemos una gráfica de posición, los máximos y mínimos eran con velocidad 0 porque la recta tangente en ese tiempo era 0, era horizontal. Bueno, al revés tenemos exactamente lo mismo. Si yo tengo que la velocidad en ciertos tiempos son 0, eso nos asegura que la gráfica de posición debe tener máximos o mínimos en esos tiempos. En este caso, observen cómo en 1 segundo, en 5 segundos y en 10 segundos aproximadamente tenemos que la velocidad de la partícula es 0, porque la gráfica nos está diciendo que es 0. En esos 3 tiempos tiene que haber máximos o mínimos. ¿Qué más sabemos? Sabemos que un máximo es cuando la velocidad cambia de positiva a negativa. En efecto, ¿no? Si yo tengo una gráfica de posición en donde es un máximo, la velocidad, la pendiente va a cambiar de positiva a negativa. En este caso, observen que el único tiempo en que la partícula cambia de velocidad positiva a negativa es en t igual a 5 segundos. Entonces, ese que está mostrado tiene que ser un tiempo en que es un máximo. ¿Qué más sabemos? Sabemos que un mínimo es cuando la velocidad cambia de negativa a positiva. Al contrario, la velocidad cambia en una gráfica de posición, si es un mínimo, cambia de negativa a positiva. Entonces, en esta gráfica, en 1.2 segundos, en 1 segundo, 10 segundos aproximadamente, tenemos 2 tiempos en los cuales la velocidad cambia de negativa a positiva. Eso significa entonces que ahí hay mínimos. Esos 2 son mínimos. ¿Qué más sabemos? Antes del primer mínimo, la velocidad es negativa y decreciendo. ¿Se fijan? Esto no lo dice la gráfica. La velocidad es negativa y decreciendo en este intervalo. Tenemos entre 1.2 a 5 segundos, las velocidades son positivas y la pendiente de posición aumenta y luego disminuye. Tiene que disminuir, aumentar y disminuir. ¿Se fijan? En este intervalo de 1 a 5 segundos.
de 5 a 10 segundos, las velocidades son negativas y la pendiente de posición aumenta negativamente y luego disminuye. Y por último, en este intervalo, tenemos que después de los 10 segundos, aproximadamente 10.2 segundos, las velocidades son positivas y la pendiente de posición aumenta. De tal manera que con esta información es suficiente para poder encontrar de manera cualitativa la gráfica de posición. Con esto tenemos la gráfica de posición de manera cualitativa. No podremos tener de manera exacta esa gráfica, pero sí cualitativamente. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por su atención.